Así que sin nada más, voy a presentar a Lina Agudelo. Su charla se llama La educación en diseño se transforma y transforma. Ella es jefe de programa de la Universidad de Medellín, que he tenido la oportunidad de conocer esta maravillosa universidad. Y ella es ingeniera de diseño de producto, doctora en ingeniería y diseño de la Universidad Arts et Métiers Paris Tech. Ella me va a corregir, es que yo no hablo francés, pero es en Francia. Y en la Universidad EAFIT en Colombia, con máster en ingeniería con énfasis en diseño sostenible, realizada en la Universidad de Besançon en Francia. Cuenta con 10 años de experiencia en docencia universitaria y actualmente se desempeña como jefe de carrera y docente del programa de diseño y gestión de producto en la Universidad de Medellín, en la que administra y gestiona oportunidades para fortalecer la oferta académica de investigación, extensión e internacionalización del programa. Tiene además experiencia en innovación y desarrollo de productos y servicios, diseño sostenible, estrategia y pensamiento de diseño e investigación. Y escriba canciones cuando cuenta con suerte. Y ojalá que no me mate porque la última canción yo puse a propósito que era la linda voz de Lina, o sea que yo diría yo que cante bien, ojalá que no me mate, pero yo voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a pasar... Uy, ¿qué pasa aquí? Un segundo, ahora sí. Yo voy a salir del escenario y ahora paso la palabra a Lina. Ethan, muchas gracias, los saludo a ti, a todos y a ti desde Medellín, Colombia. Qué rico estar leyendo que hay gente desde Argentina, desde Chile, México, España, por supuesto, Guatemala. Maravilloso ver que todos estamos aquí reunidos en torno a una disciplina tan maravillosa como es el diseño. Y bueno, no te mato por haber puesto esa canción, me sorprendió bastante, gracias por compartirla con todos. Sí, cuando cuento con suerte, escribo canciones. Bueno, no sé si me están escuchando bien, me encantaría leer por lo menos aquí antes de compartir mi pantalla, que me están escuchando bien. Y no importa, el francés es un poquito enredado para nosotros, pero lo dijiste muy bien. Bueno, como Ethan lo dijo, pues yo soy ingeniera de diseño de producto, voy a empezar aquí a compartir pues como mi presentación en un momentico y me cuentan si me ven bien. Muy bien, ahí estamos viendo mi presentación, ¿verdad? Listo. Bueno, para mí es un placer realmente estar aquí. El tema que nos reúne hoy es la educación en diseño, un tema con el que me he encontrado varias veces con Ethan y lo hemos conversado y hemos reformulado y repensado un montón de maneras de abordar la educación en diseño. Sabemos que es un tema bastante amplio, pero vamos a intentar, pues, o quiero intentar como contarles un poco a través de mi experiencia de más de 10 años en la academia y en la educación, cómo he ido viendo hacia dónde se ha transformado la educación y adicional hacia dónde va, hacia dónde se empieza a proyectar. Esta cuarentena también nos ha traído un montón de experiencias y aprendizajes nuevos para todos, para los docentes, para el estudiantado, para los directivos. Entonces también hay que mirar que evidentemente se tiene que transformar y se sigue transformando más rápido de lo normal. Y por supuesto, como dice ahí en esos signos de admiración, y transforma. Y transforma, ¿por qué? Porque yo concibo esta disciplina como un eje transformador, como un eje de unión de múltiples disciplinas y saberes, y sé que el resultado puede ser realmente transformar nuestra sociedad y nuestra actualidad. Entonces, claro que transforma. Pues y como a modo medio romántico, pues a mí me transforma mi día a día todos los días. Entonces, pues digamos que soy un buen ejemplo en eso.
bueno, ahí está pues un poco como mi presentación corta. Y les voy a hablar, primero los quiero contextualizar un poco sobre la Facultad de Diseño, que es donde actualmente trabajo, en la Universidad de Medellín, aquí en Medellín, Colombia. Es una universidad de más de 70 años y ha sido todo un reto y les quiero contar por qué los voy a contextualizar un poco, porque esta universidad nació como una escuela de abogados. Y al ser una escuela de abogados, nació con unos parámetros rígidos, estáticos, todo bajo la norma, muy pegada a todas las resoluciones, sacan decreto del decreto. Y ha sido todo un reto porque evidentemente llegaron las áreas creativas a posicionarse en el mercado colombiano, a darse cuenta que teníamos que creer en estas áreas y empieza a romper paradigmas. Entonces el diseño en la universidad empieza a romper paradigmas, empieza a traer nuevos profesionales a la universidad, nuevos profesores con diversos perfiles, donde nos encontramos conversando con un montón de abogados y de ingenieros, en su gran mayoría, intentando contarles nuestra flexibilidad, nuestra capacidad para adaptarnos y todas esas características de las que voy a hablar ahorita un poquito, que de pronto para ellos no eran tan usuales. Entonces ha sido un reto bastante interesante. La Facultad de Diseño existe desde el 2016 y empieza a operar en enero del 2017. En Colombia empezamos el calendario académico en enero. Y hago pues la aclaración porque sé que en Europa y en otras partes del mundo pues los calendarios son distintos. Empieza a funcionar y recibimos nuestra primera cohorte de estudiantes en enero y bueno, ahí vamos ya casi cumpliendo tres años y bueno, a punto de tener nuestros primeros egresados, sabiendo el reto gigante que se viene de poner y posicionar estos perfiles cada vez más nuevos, cada vez más diversos en un mercado que todavía hay veces no entiende qué hacemos bien los diseñadores. Entonces los quería contextualizar un poquito porque les quiero mostrar, pues digamos que hay unas cifras que me van a ayudar de pronto a dirigir un poquito más esta charla, pero les quiero ir mostrando también en unas imágenes algo que vamos haciendo ahí en la Universidad de Medellín como buenas prácticas. Muy bien, entonces, pues evidentemente para entender el diseño y la disciplina del diseño y todas sus derivaciones, el diseño gráfico, el diseño industrial, el diseño de producto, el diseño de moda, el diseño web y bueno, y todo esto que se deriva de nuestra disciplina, yo quise como traer unas cifras muy puntuales de por qué es importante diseñar. El diseño hace parte de esas disciplinas que componen lo que se llama, lo que se empieza a denominar hace algunos años como la economía naranja. Y pues miren, ahí hay unas cifras bastante interesantes donde dice que el año pasado nada más y nada menos representó a nivel global 2.25 trillones de dólares, ¿cierto? Y cuando sigo bajando un poquito en esas cifras, ya lo traigo a nuestra región, América Latina y el Caribe, dice que constituye una fuerza laboral de más de 10 millones de empleos, cuando sabemos pues la situación del desempleo que es tan eminente pues en nuestra región. Y puntualmente en Colombia genera alrededor de 600 millones de dólares al año y aproximadamente 800 empleos directos e indirectos. Esto viene a representar el 3.3% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y buscando estas cifras como para traerlos un poco a contexto, encontré una que me pareció maravillosa y se las quiero contar, y era que en este momento la economía naranja le está aportando por encima del café y de la exportación de energía más al país ahora. Entonces, pues nosotros somos un país por tradición cafetero, entonces sorprende que estas áreas, que estas industrias de la música, de la arquitectura, de las artes y obviamente del diseño empiecen a puntear lo que cambia la historia pues como de nuestra sociedad. Por eso hay que diseñar, ¿cierto? Y por eso aquí hablamos de todo se diseña, porque realmente todo debería tener diseño. Entonces, aquí quisiera empezar a dirigir hacia dónde apuntamos, ¿cierto? Entonces, desde la educación, ¿hacia dónde apuntamos?
Y definitivamente considero que le debemos apuntar a una palabra supremamente clave, a un concepto que puede ser un poco, espero que no sea tan abstracto, pero es la flexibilidad. ¿La flexibilidad en qué sentido? La flexibilidad en el currículo, por ejemplo. Las personas que trabajamos en educación sabemos que los diseños curriculares, o sea, esas mallas, esos pensum, como los pueden llamar en otras partes, ese grupo de materias o asignaturas que, pues, a las que acceden nuestros estudiantes, normalmente son bastante rígidos, cambian muy poco en el tiempo. Los ministerios de educación de cada país, con sus normas y sus reglas, vuelven muy lento la posibilidad de cambiar nuestros currículos, de estar adaptándonos constantemente a los cambios desde nuestro entorno, que va muchísimo más rápido que la academia. Entonces, aquí hay un reto muy grande desde la educación, y es cómo hacer que esos currículos sean flexibles, estando dentro del marco regulatorio de los ministerios de educación. Pero cuando yo también hablo de los perfiles diversos, quiero decir que realmente la flexibilidad curricular debe apuntar a que cada persona realmente pueda casi que ir armando su recorrido académico, ¿cierto? Si yo soy un diseñador de producto, pues tendré algunos intereses particulares respecto a otro compañero que también estudia diseño de producto, y a mí me gustarán más las herramientas digitales, me podré inclinar por el estudio de la experiencia de usuario, o no sé, ¿cierto? Por la interacción, qué sé yo. Pero mi compañero que también estudia diseño de producto se puede enfocar en generar prototipos, en hacer diseño social, ¿cierto? Diseño para las comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, comprendemos que los diseñadores podemos tener múltiples aproximaciones, y es muy importante que dentro de la oferta académica realmente entendamos que debe haber una flexibilidad curricular interesante y que evidentemente responda a esos cambios tan rápidos que nos entrega la sociedad, y que hay veces nos sentimos frenados desde las regulaciones, pues, de los ministerios de educación. Entonces ahí hay que ser muy estratégicos, porque hay que encontrar cómo abordar esos diferentes o infinitos problemas que el diseño nos trae, y darle múltiples opciones a nuestro estudiantado para que puedan acceder a ellas. Muy bien, si ven, ahí les estoy mostrando unas fotos. Arribita estoy poniendo como una descripción. Esta foto es de una asignatura que vemos en diseño y gestión del producto, de la cual pues soy la coordinadora del programa, y esto se ve en segundo año, donde trabajamos diversos materiales, prototipos sencillos, trabajo de ergonomía, etc. Seguimos con la flexibilidad. Y aquí me parece un tema bastante importante hablar de la flexibilidad en los profesores, en los perfiles de los profesores, ¿cierto? Usualmente las escuelas o las facultades de diseño de una se tiran al abismo a contratar un montón de diseñadores, y digamos que eso es lo más lógico, ¿cierto? Así como para enseñar derecho, pues contratarán abogados, y en ingeniería ingenieros. Pero digamos que la tendencia también apunta a que si queremos tener flexibilidad en esas capacidades de los diseñadores y de nuestros profesionales, debemos relacionarnos con múltiples disciplinas. Es por eso que quise hacer mucho énfasis en que la educación debe atraer a múltiples disciplinas a las áreas del diseño. Nosotros solucionamos diversos problemas donde tenemos que relacionarnos con muchísimas disciplinas. O sea, es un trabajo interdisciplinar constante, donde debemos comprender también cómo se abordan los problemas de diseño desde las distintas ópticas. Entonces, los profesores también debemos ser muy diversos en nuestras disciplinas. Y aquí hay una cosa bastante interesante: la educación empieza a darnos nuevos modelos de enseñanza, de aprendizaje basado en problemas, en proyectos reales, etcétera, etcétera, pero aquí el rol del profesor cambia, y por eso puse esta palabra. El rol del profesor cambia porque ya se trabaja en equipo, ya ese profesor cambia de jerarquía, o sea, no se rompen las jerarquías, ya no hay que rendirle cuentas al profesor, ya no es diseñar para el gusto del profesor, no es diseñar bajo esa subjetividad y ese estilo y de pronto esa estética que marca el profesor, sino trabajar en equipo. O sea, el profesor toma un rol de asesor, de coequipero, de colaborador, de co-creador en los equipos de trabajo con los estudiantes. ¿Y eso qué hace? Eso termina por construir
relaciones de confianza. Y aquí estamos hablando de algo también bastante como disruptivo, porque antes se pensaba que el profesor estaba en una línea como de respeto, incluso de ego, donde el estudiante casi que no se puede acercar. Y aquí realmente lo que se plantea es que no, que cada vez construyamos esas relaciones estrechas de confianza donde se le permita al estudiante equivocarse porque se está equivocando en equipo, se está equivocando con tutorías y con asesorías, y donde realmente se termina de completar esa metodología y ese proceso de diseño como tal, saber que son procesos iterativos, que nos podemos devolver tanto como se necesite, entonces que nos podemos equivocar. Y el diseño creo que se presta mucho para hacer un área bastante empática, ¿cierto? Pues por nada tenemos el pensamiento de diseño inmerso en nuestros programas y en nuestro ADN, donde todo parte, y la primera fase realmente parte de establecer esa empatía. Entonces, hacer mucho énfasis en eso y buscar múltiples disciplinas. Les cuento que desde mi experiencia, cuando buscamos y hacemos convocatorias docentes, es muy particular porque los perfiles que buscamos son perfiles de ingenieros electrónicos, ingenieros civiles, tenemos administradores, comunicadores, arquitectos, tenemos músicos, tenemos politólogos. Entonces, eso empieza a ser muchísimo más interesante el cuerpo docente porque evidentemente se pueden generar acciones con un poder argumentativo mucho más grueso. Seguimos hablando de la flexibilidad y entonces llegamos a los espacios, a las aulas de clase o los salones de clase. Y aquí les traje un ejemplo de una materia que vemos en diseño y gestión de espacios, en la que se trabajan los espacios públicos. Y esa foto que ven ahí es una foto de un lugar que en Medellín se llama un UBA, que significa Unidad de Nuevo Occidente. Esos UBAs los construyó una empresa pública también, de la mano de la alcaldía de Medellín, y era como para apropiar el espacio público. Ahí es donde quedan como los tanques de agua, y lo que buscaba esta empresa de los servicios públicos con las alcaldías era que la gente se apropiara del espacio público, que encontrara espacios donde se pudiera dinamizar como la cultura, la recreación, la educación también, y fortalecer también ese sentido de pertenencia pues como con la ciudad. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros llevamos el aula de clase al espacio real, o sea, la llevamos al contexto real, buscamos que nuestros estudiantes vivan la ciudad, la recorran más de lo que logran ver pues como en un corto ángulo de visión, y que empiecen a diseñar también para la realidad, ¿cierto? No para esas utopías que nos ponemos ahí veces los diseñadores y en los ejercicios de diseño, en los que planteamos personas que ni existen, estilos de vida atípicos, poco comunes, con necesidades muy curiosas y muy particulares, pero que nos llevan realmente como al propósito de transformar el mundo que creo yo, y desde mi visión es el propósito principal que tiene el diseño. Entonces, hablar de aulas multipropósitos, hablar de aulas que permitan trabajar con los estudiantes de otras disciplinas, con profesores que se integren a un proceso en unos momentos particulares, y sobre todo intervenir los espacios reales, apropiarse de los espacios reales. En diseño de espacios es supremamente importante hacer que el aula sea el espacio real. No es lo mismo hacer trabajos a escala, no es lo mismo simular materiales, a realmente uno poder oler ese contexto, a visibilizar las personas que lo recorren y que lo habitan. Entonces, hacia allá va la flexibilidad también de las aulas, que en lo posible podamos trabajar con los contextos reales en nuestros proyectos de diseño. Y aquí quiero terminar pues como una parte, y es hablar del aprendizaje adaptativo, porque si estábamos hablando de la flexibilidad, acuérdense que empecé hablando de la flexibilidad curricular, donde decía que habían diferentes como gustos y aproximaciones, así está el diseñador en la misma área del saber. La flexibilidad de los docentes, de ese cuerpo asesor que va a trabajar de la mano con los estudiantes.
Y adicional, terminando pues como de juntar esa triada de la educación con las aulas y los espacios, termina de aparecer algo que me ha parecido maravilloso y que lo he empezado a estudiar recientemente, es el aprendizaje adaptativo, que realmente es cómo se transforma ese aprendiz o cómo transformamos ese estudiante en ese receptor pasivo que por historia de la educación conocemos y transformarlo en colaborador del proceso educativo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es el estudiante el que nos va a empezar a entregar el camino, las temáticas, el tipo de ejercicios, el tipo de valoración o de evaluación que le interesan a él. Y si empezamos a saber leer esos datos y si empezamos a saber interpretar esa información que nos está dando, vamos a poder solucionar esas necesidades específicas que tiene cada alumno y por ende construir ese perfil puntual, ese perfil exquisito, ese perfil único que cada alumno va a tener. Acuérdense que el diseño no puede abordar simplemente un problema, o sea, el diseño es el universo de las soluciones, entonces por eso tenemos que tener múltiples aproximaciones. El aprendizaje adaptativo incluso dice que podemos hacer uso de todas las herramientas como las TIC y empezar a trabajar con Machine Learning, ver cada cuánto avanza un estudiante, si avanza rápido, si avanza despacio, el porcentaje de errores en sus tareas, si sus datos nos entregan que se está equivocando mucho en un tema, nos entrega que no hay comprensión y nos puede dar como indicios de cuáles son los nuevos contenidos que le podríamos entregar para que haya una comprensión completa. Entonces creo que hay que apuntarle a integrar esa flexibilidad apuntándole al aprendizaje adaptativo. Hay que hacer uso de todas estas nuevas tecnologías y estas nuevas metodologías y pensamientos de educación que caben absolutamente en nuestra disciplina. Entonces, aquí quise abordar también, desde mi experiencia, pues yo he tenido como la fortuna de poder trabajar con distintos públicos alrededor de la educación. He trabajado en universidades públicas, en universidades privadas aquí en Colombia. He trabajado también en universidades públicas en Francia. Cuando estaba haciendo mi maestría y mi doctorado también me encontré con públicos muy diferentes a los colombianos. Entonces, digamos que a través de esa trayectoria he logrado como identificar unas características bastante particulares, unas un poco evidentes, pero quise como resaltar esas características que he encontrado que no le deben faltar ahora a un diseñador. Y cuando digo ahora es que también pues como que traigo a colación todo el tema de estar en cuarentena, de estar encerrados, de buscar las maneras de cómo nos comunicamos con los otros, de buscar la manera de cómo los estudiantes nos perciben a través de una pantalla, cómo los percibimos nosotros a ellos también, cómo se hace la gestión de la educación. Entonces, bueno, empiezan a haber unas características muy interesantes que no le debe faltar ahora a un diseñador. Y ahorita quisiera, pues cuando vuelva acá, porque yo estoy leyendo el chat en este momento, de pronto en sección de preguntas o no sé, leerlos en el chat, si encuentran una característica que no nombre aquí, que no le debe faltar a un diseñador. ¿Listo? Me cuentan ahorita a ver cómo completamos este discurso. ¿Qué no le debe faltar entonces a un diseñador? Por supuesto, la creatividad. Y uno cree que las personas que se tiran a estudiar diseño, que deciden estudiar diseño y las que decidimos emprender este camino, somos por naturaleza creativas, pero créanme que todo el mundo es creativo. Yo creo que charlas de creatividad hemos visto varias. Hay empresas que se dedican a enseñarle a las personas a entrenar su creatividad. Esto no es de o de inspiraciones repentinas, sino realmente se debe entrenar. Entonces es abordar la creatividad desde la emoción y desde la parte racional, ¿cierto? Desde la emoción porque evidentemente tenemos que tener un propósito para diseñar, tenemos que encontrarle un sentido, abordar los temas con una sensibilidad como a flor de piel, porque creativos podemos enseñar a no desistir, ¿cierto? Los diseñadores nos encontramos día a día con la derrota y hay que aprender a ser creativos para superar esa derrota, saber que hay que devolvernos muchas veces en el proceso,
saber que hay que volvernos incluso hasta el inicio del proceso de diseño. Entonces es creatividad desde lo emocional para poder adaptarnos a todas esas iteraciones que posiblemente tengamos que hacer. Y evidentemente desde lo racional. Desde lo racional es conocer metodologías de creatividad, todas las herramientas que tenemos a la mano para romper clientes, para romper el hielo con nuestros usuarios, con nuestros interlocutores, saber de teorías también, ¿por qué no?, de neurociencia, para realmente tener unas capacidades creativas altas. Somos personas que no nos puede faltar la creatividad, incluso para resolver los problemas de nuestras propias vidas en nuestra cotidianidad. Encontrar en la observación esa capacidad como de irnos llenando de soluciones constantes, que en algún momento no me cabe la menor duda que vamos a hacer uso de esos recursos que tenemos en nuestra mente. Entonces, la primera característica, evidentemente, es la creatividad. La segunda, me encanta hablar de esta, ha sido un tema del que me apasioné cuando estaba en la universidad haciendo mi pregrado aquí en Colombia, y es la sostenibilidad. Y es una palabra que es muy trillada, o sea, es una palabra que ya está muy usada, que incluso está malgastada, que no se entiende muy bien en muchas industrias que la usan, pues que abusan de su término y de su significado. Pero aquí yo quise como dirigir un poco el discurso de conocer de la sostenibilidad, porque no es simplemente conocer si el producto o el proyecto de diseño en el que uno trabaja es sostenible económicamente, que es evidentemente lo que uno primero aborda, ¿cierto? Si va a ser rentable, cuánto va a ser ese margen, etcétera, si me lo va a recibir un público o no. Nos volvimos ¿cómo lo digo?, muy críticos del medio ambiente, de empezar a exigir a las empresas y a los desarrolladores de productos y servicios que tuvieran en cuenta parámetros de sostenibilidad, que trabajaran bajo estrategias de sostenibilidad, de mejorar el medio ambiente, de tratar de impactarlo lo menos posible. Y bien, y buscar ese equilibrio está supremamente bien, pero no se nos puede olvidar, que creo que se nos está olvidando mucho, y cuando yo miro incluso esas asignaturas o esas materias que ofrecen los distintos programas de diseño de la ciudad y del mundo, encuentro que no se trabaja mucho el diseño para la comunidad y la colectividad. Y por eso quise hacer énfasis en esta diapositiva, en esa parte de la triada de la sostenibilidad, que es la parte social, es la parte de las personas, ¿cierto? Es como se busca ese equilibrio entre lo económico, lo medioambiental y lo social, pero cuando uno habla es ¿qué? ¿A qué se refiere lo social? ¿Cierto? Entonces, aquí quise traer un ejemplo de dos experiencias que hemos tenido con nuestros estudiantes en Medellín. Arriba vemos unos estudiantes que están en el Museo Parque Explora. El Parque Explora es un parque de ciencia y tecnología de aquí de la ciudad de Medellín. Creería yo que es el centro de difusión y promoción científica más importante que tiene Medellín ahora. Incluso, bueno, este parque se encuentra en la zona norte de Medellín y es una zona que para los que no lo conocen, es una zona que viene de ser una zona muy marginal y ha pasado a convertirse en una zona bastante interesante, incluso es de los puntos turísticos más atractivos ahora, porque está, digamos, como en el distrito de la educación de la ciudad. Entonces, comprender el contexto, ¿cierto? Comprender el entorno donde está nuestra comunidad a la que le vamos a plantear soluciones. Muy importante, una experiencia exquisita. Entonces vamos a este museo, los ponemos a aprender sobre ciencia, tecnología y todos los temas pues, que nos entrega el museo como tal. Abajo hay una experiencia bastante bonita que vivieron nuestros estudiantes el año pasado. Tuvieron la oportunidad de ir a Perú, que ahorita alcancé a leer que había gente de Perú por aquí. Un saludo para ellos. Y estuvimos visitando una escuela de diseño que se llama Chivoleca en Perú, donde hicimos unos intercambios académicos. Y este intercambio consistía en ir y conocer como toda esa diversidad étnica, de cómo se conseguían las fibras naturales, de cómo hacían la coloración de estas fibras, cómo hacían los tejidos y la producción textil. Para diseñar para la comunidad, para diseñar para la colectividad,
hay que pensar fuera de la caja, y pensar fuera de la caja es un dicho que utilizamos mucho los diseñadores, pero también es un dicho muy, que se puede volver muy abstracto para de pronto los que no son diseñadores, y muchas veces es cómo se piensa por fuera de la caja. A mí muchas veces me hacen esa pregunta, me la hacen en las conferencias, me la hacen en las distintas clases que imparto, incluso me la hago a mí misma. ¿Cómo pienso ahora por fuera de la caja cuando me enfrento a un problema de diseño en el que tal vez me encuentro un poco estancada? Y realmente hay que salirse de la zona de confort. Hay que salirse de la zona de confort, olvidar las comodidades, olvidar las costumbres, romper prejuicios y empezar a visualizar y de pronto ponerse como en los lentes de esas personas que habitan esa comunidad, ese contexto, para poder comprender realmente sus necesidades. No solamente las realidades económicas y las medioambientales, sino cuáles son las de la sociedad como tal, cuáles son las de esa comunidad como tal. Yo creo que ahora un diseñador no puede y no debe y no debería diseñar sin pensar en el impacto que va a generar su desarrollo en la comunidad y en la sociedad, porque nosotros estamos llamados realmente a pensar en cambiar esos hábitos de consumo insostenibles. O sea, somos nosotros los que podemos generar esos cambios. Entonces, por eso puse que también transforma, ¿cierto? No solamente la educación, la disciplina como tal es capaz de transformar esos hábitos del consumidor, esos hábitos de cómo se habitan los espacios, de cómo utilizamos los objetos que nos rodean, sus usos, sus funcionalidades, sus postconsumos, etc. Entonces hay que empezar a pensar un poco más completo desde la sostenibilidad. Muy bien, otra característica en esta es muy particular porque lo hablamos mucho y viendo el panel de conferencistas de este maravilloso evento que hizo Ethan, pues la comunicación empieza a ser algo muy importante, ¿cierto? Y aquí hablamos yo la quise nombrar como la comunicación para diseñar para lo positivo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos llamados a ver el vaso medio lleno. O sea, estamos llamados a ser las personas positivas, a encontrar en los problemas oportunidades, ¿cierto? Así nos lo dice el pensamiento de diseño. ¿Dónde usted ve una oportunidad? Entonces hay que pensar que hay que ver siempre el vaso medio lleno. Y eso nos obliga a que tenemos que tener alta capacidad de resiliencia, ¿cierto? Ahorita lo estaba hablando mucho cuando decía existir. Y aquí quería hablar un poco de la experiencia de usuario, o sea, diseñar para lo positivo es pensar en ese usuario, en que todo va centrado en él, ¿cierto? Diseñar cómo va a ser su experiencia, cómo va a ser la relación física que va a tener el usuario con su objeto, con su prenda, con su móvil, con la aplicación con la que está interactuando, desde sus capacidades físicas y desde sus capacidades cognitivas, porque obviamente no hay que olvidar que todos tenemos capacidades cognitivas diferentes y muchas veces nosotros, lo que les decía ahorita, diseñamos para ese utópico en el que todo el mundo lo entiende, en el que todo el mundo lo sabe manejar, en el que todo es obvio, y de las cosas más complejas a la hora de diseñar y de los retos más interesantes a la hora de diseñar es saber que realmente obvio no hay nada, ¿cierto? Por ahí dicen que el sentido común es el menos común, entonces hay que partir pues como de esa primicia. Y hablando, sigo en la línea de la comunicación, esas características de la comunicación, hay que tener evidentemente capacidades utilizando herramientas digitales, herramientas para presentar proyectos de manera adecuada, para presentar proyectos de manera atractiva, sin olvidar también las herramientas físicas, ¿cierto? Sin esa posibilidad de entregar prototipos, maquetas, entregar los mockups que se utilizan sobre todo en diseño web y de aplicaciones. Y aquí quise nombrar una, por eso la puse ahí un poco inclinada, la fotografía. La fotografía es supremamente importante y es un medio de comunicación, una herramienta comunicativa por excelencia que yo creo que también hay que fortalecer en el diseñador de ahora. O sea, es una característica que no se nos puede escapar de las manos. Ahí les muestro un ejemplo. Esto es una fotografía de segundo año de diseño y gestión de datos. Esto es una maqueta que hicimos con un referente formal de Caño Cristales, que es una zona aquí, un parque natural aquí en Colombia. Y miren pues el nivel de fotografía, incluso fotografía con un celular, ni siquiera tiene que ser pues con
con una cámara profesional. Pero sí debemos empezar a tener nociones de la composición, ¿cierto? Es algo que ya no podemos olvidar. Tenemos que saber comunicar nuestras ideas y nuestras soluciones. Y en las capacidades comunicativas, pues, evidentemente tenemos que saber acercarnos de manera asertiva al usuario, saber cómo se conversa con él, según el tipo de usuario, cuál es el lenguaje que hay que utilizar. O sea, esa capacidad de oratoria, saber identificar cuáles son esos rastros o esas huellas o esas señales que nos entrega el usuario o el consumidor incluso sin decírnoslas, ¿cierto? Ahí puse también saber identificar el spotlight y evidenciarlo, saber sacar lo mejor, esa ventaja competitiva o ese spotlight que tiene nuestro desarrollo y saberlo contar. Por eso ahí también puse esa capacidad del storytelling, saber contar la historia, poder tener un discurso con capacidad de síntesis, capacidad de retórica, saber narrar la historia que está detrás y esa identificación de esa oportunidad y por qué se llega a la solución que se llega, porque también es muy importante seguir trabajando esa emoción, ¿cierto? Esa emoción, el diseño emocional empieza a aparecer hace unas 3 décadas y cada vez toma más fuerza, porque sabemos que en estos momentos y sobre todo ahora, tantas cosas que añoramos y nos cuenta, pues prescindir del audio, entonces, ¿cierto? Entonces volver a la emoción. Hay que volver a ese diseño emocional, ese diseño que transmita felicidad, que transmita unión y que transmita ese montón de atributos positivos que tenemos los seres humanos. Entonces, no olvidarnos también de contar la historia desde la emoción. Y bueno, y por último, una característica muy importante es la capacidad de gestión. Por eso incluso les cuento que en la Universidad de Medellín, nosotros quisimos cuando estábamos construyendo la facultad, que nuestros diseñadores tuvieran una muy fuerte concentración en conocimientos de gestión. Por eso las carreras y los perfiles profesionales que estamos construyendo se llama diseñador y gestor. Diseño y gestión de espacios, diseño y gestión del producto, diseño y gestión de la moda, ¿cierto? Porque sabemos que la capacidad de gestión es una de las debilidades por las que hemos pasado a través de la historia de nuestra disciplina los diseñadores. Entonces debemos reforzar esas capacidades de gestión. Ya no podemos intervenir, ya no podemos hacer negocios si realmente no entendemos la capacidad de gestión. Desde la planeación estratégica, saber gestionar todas las oportunidades, ¿cierto? Desde los recursos con los que contamos, los recursos físicos, los recursos humanos, cuáles son los recursos que nos dan contexto, cuáles son los recursos o las limitaciones tecnológicas que nos plantea el contexto en el que estamos trabajando. Y aquí también hay una capacidad de gestionar ese liderazgo y esa visión. ¿Y por qué puse liderazgo y visión? Porque también tenemos que saber diseñar sin el ego de por medio. Ahorita estaba viendo otro conferencista y él decía hay que diseñar sin ego y estoy totalmente de acuerdo con eso. Los diseñadores buscamos crear soluciones y la mayoría de veces trabajamos con equipos de diseño multidisciplinarios donde no debe importar de quién venga la solución ganadora, porque al final esa solución es simplemente la integración de múltiples soluciones que vinieron de distintas cabezas. Entonces, olvidarnos un poco de ese ego para diseñar. Obviamente, la economía naranja y toda su capacidad que les traté de contar ahorita, le apunta también mucho al emprendimiento, ¿cierto? A poder crear nuevas empresas, a poder generar nuevos empleos, y por eso también es necesario las capacidades de gestión, ¿cierto? Conocer un poco de finanzas básicas, cómo llevar una contabilidad, cómo cobrar diseño. Es de las cosas más difíciles y reto con el que nos encontramos los diseñadores. Muchas veces ni siquiera sabemos cobrar por nuestro trabajo. Entonces, bueno, yo creo que con esas acabé como unas características principales. Comunicación, sostenibilidad. ¿Qué más era? ¿Qué más dije? Gestionar, capacidad de gestión, ¿cierto? Unas bastante pues como claves y críticas en este momento. Sin olvidar, y creo que por eso quería terminar esta charla con esta diapositiva, es que no podemos olvidar activar
en las demás personas los 5 sentidos y actuarnos, por eso actuarse a nosotros mismos como diseñadores los 5 sentidos. A la hora de diseñar tenemos que estar completamente despiertos, completamente sensibles y dispuestos a recibir todos los estímulos que podamos recibir, o sea, darnos un enfoque multimodal, o sea, desde lo kinestésico, lo visual, lo auditivo y lo lingüístico. Tenemos que estar abiertos a recibir todos esos estímulos y también pensar estratégicamente cómo vamos a transmitir esos estímulos a las personas a las que nos estamos dirigiendo. Yo quería terminar pues como con esta frase, una de mis frases favoritas, que dice que para dibujar debe cerrar los ojos y cantar. Ahí resume un poco lo que les estaba hablando de esa emoción, de esa transformación que el diseño nos puede entregar, que puede poner a servicio de la sociedad, de transformar realidades, de transformar nuestros hábitos, nuestros buenos y malos hábitos. Ahora sí que más tenemos que empezar a trabajar con nuestros sentidos, a trabajar para esas necesidades particulares, para esas personas en las que casi nunca nadie piensa desde el diseño, porque creo que hay que empezar a pensar un poco más desde la interdisciplinaridad y unir todos estos conceptos. Yo creo que estas son las características por las cuales la educación se ha transformado rápidamente en nuestra área y cómo se tiene que seguir transformando. Y bueno, esa es como mi visión o lo que yo creo que se puede proyectar para transformar la educación en diseño y cómo nos transforma a todos. Eso era todo. Qué raro es conversar con una pantalla sin ver la interacción. Ahí les dejo mi contacto, ahí me pueden escribir un correo, mi celular también a través de WhatsApp. Y ahí están pues como mis redes sociales. Muchas gracias a todos. Ya me voy aquí a conectar para poder leerlos. Bueno, muchas gracias, Lina, muchas gracias. Sí, no, al final es un poco raro esto a nivel de plataforma que no podemos ver las hermosas caras de todos, pero bueno, para el próximo evento hay que ver las personas. Al final eso es como también me hace un poco echo de menos. A ver, tenemos algunas preguntas, tenemos pues algunas personas que ya quieren saber un poco más de los diferentes programas que existen dentro de facultad y si igual puedes compartir información de pues todo el rúbrico, todo el currículum y todo esto, Claro que sí. que seguramente lo puedes compartir. Pero empezamos con las preguntas y para que no me echen bronca, porque en la última charla todos decían, Ethan, sigue con los que tienen más votos. Entonces empezamos con los más votados. Juliana pregunta, ¿qué consejo le darías a un diseñador que quiere involucrarse en la academia? ¿Qué tips tienes para entrar y marcar una diferencia en esta época? Y ahora pongo la pregunta ahí. No sé si lo ves o no. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que, saben que pues a Juliana le voy a responder desde mi experiencia. Yo creo que conté con mucha suerte de tener unos muy buenos profesores de mi pregrado y que me mantuvieron muy crítica y muy encontrada también como con los problemas de diseño que nos presentaban. Y empecé a ver cuáles eran como las tendencias en los hábitos de los consumidores, en lo que necesitaba también mi contexto puntual, que en ese momento era Medellín, y me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, no teníamos muchos conocimientos en sostenibilidad, pues eso fue hace, no voy a decir la época para que no calculen la edad, pero ¿cuál sería mi consejo? Evidentemente, uno seguirse preparando después de un pregrado, ya el mercado en la industria y la academia en particular exige tener pues como unos niveles también de educación de posgrado, pero es encontrar también un posgrado, primero que te guste y segundo que sea útil. Yo siempre hablo de eso, hay unos posgrados supremamente interesantes, pero que cuando uno los trae a contexto, uno dice, pues ok, eso no lo puedo usar en mi contexto real, ¿cierto? Entonces también como buscar temas que te gusten, conocerse también a uno mismo, saber cuál es el propósito de la enseñanza. La pedagogía es una cosa increíble en la que uno se encuentra unos problemas de realidades muy complejas en las que hay que saber cómo sobreponerse a eso. Entonces, yo creo que parte de
primero, que te guste enseñar. Segundo, encontrar un tema específico en el que uno pueda hacer un posgrado o cursos y profundizar muchísimo en eso, en ser en Colombia le decimos ser gomosos, o sea, ser intensos con el tema, volvernos casi que expertos, así sea de manera empírica, pero volvernos expertos con pasión. Yo creo que ya la academia demanda gente que tenga pasión para enseñar, pasión para transmitir, ya no importa. Yo incluso lo digo, los doctorados, evidentemente, pues yo tuve el placer de hacer y la fortuna de hacer un doctorado, pero yo preferiría no tener doctores en la academia, sino tener gente apasionada y gomosa por un tema específico y que nos traigan todas esas pasiones a los estudiantes, porque créeme que nos hemos dado cuenta que se aprende mejor así, se aprende mejor así. Muy bien, perfecto. Muy bien, me gusta esa pregunta que va surgiendo así también. Mariana pregunta, ¿cuál es el reto más grande que has encontrado con las generaciones nuevas que ingresan al pregrado? Sabes que yo creo que hay por lo menos en Colombia la encuentro, no sé, pues en los otros países donde nos están viendo, y es que la educación primaria tiene muchos vacíos. La educación pues primaria y secundaria tiene muchos vacíos en cuanto a saber despertar esos gustos y esos intereses en los estudiantes. Las personas están saliendo supremamente jóvenes para encontrar su camino profesional y no les estamos entregando como las herramientas idóneas para decirles, venga, es que usted debe ser diseñador por tal y tal cosa, o yo creo que tú servirías mejor para ser músico o para ser abogado. El reto es que me encuentro con personas como perdidas encontrando su camino. Y yo creo que hay veces lanzar esa moneda al aire es muy costoso para pues en Colombia es muy costoso estudiar en las universidades privadas, creo que casi todo el mundo es muy costoso. Entonces hay veces solo se cuenta con un envión, ¿cierto? Entonces si se cuenta con solo un envión, pues creo que hay que bajarnos un poquito a la educación primaria y secundaria para empezar a dirigir un poquito mejor y que esa toma de decisión sea más acertada. Muy bien. A ver, ¿qué más? Si fueras a empezar tu carrera profesional hoy, ¿qué cambios en tu formación y educación harías? Ay, qué pregunta tan interesante. Bueno, es que yo me debatí mucho entre la música y el diseño, pero he logrado como poder mezclar las dos. Que, bueno, pues a mí me gusta aprender de todo, ¿cierto? Entonces, me gustaría mucho aprender más para diseñar para lo social. Creo que hay que apuntarle demasiado. Me estudiar, eh, dirigir un poco más mis posgrados en eso, aunque pues, tenían el tinte de la sostenibilidad, pero yo creo que escogería mucho eso, como diseñar para la inclusión, diseñar para las minorías, me parece una cosa, yo insisto, el diseño realmente sí puede transformar realidades, está demostrado en el tiempo, entonces pues no solamente transformar las realidades de las élites y las personas que pueden acceder a nuestros desarrollos, sino también pensar en las personas que no. Perfecto. A ver, ¿qué más? A ver, algunas cosas como que aquí, bueno, igual te lo vuelvo a hacer. No sé si de pronto conoces pues Juanita quiere saber qué cursos conoces que nos permiten educarnos para ser profes de diseño. No sé si tienes algún curso a mente o algún recurso, pero ya has contestado un poco esto, no sé. Bueno, no, pues es que ser profe de diseño, eso es toda una experiencia. Yo creo que ya ser profe de entrada es una experiencia. Y es muy particular porque casi nunca te preguntan si tu experiencia al entrar a la academia. Y yo les decía ahorita, es muy importante tener como esas capacidades de saber comunicarse con los estudiantes, de lograr esa empatía con ellos, de saber bajarse de esa jerarquía que les estaba contando ahorita, que apunta ya la educación moderna y es bajarnos a realmente ser asesores y colaboradores y co-creadores. No, hay diferentes cursos. Yo he hecho varios cursos de pedagogía, he hecho varios cursos de educación,
que va sobre todo de cómo se construyen las rúbricas, cómo se construyen. Evaluar en diseño es una cosa muy interesante, ¿cierto? Porque hay un alto nivel de subjetividad y de gusto tremendo. Mm, Entonces, bajar eso a poder cuantificarlo, a volverlo objetivo, ha sido un reto pues en la academia, pero hemos ido logrando. Entonces, también de pronto aprender cómo se construyen diseño, cómo se cuantifican esos parámetros, sería interesante. perfecto. Muy bien. Aquí tenemos varios temas más. A ver, para tampoco ocuparte toda la tarde. ¿Cuál es? A ver, bueno, Jessica pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre los bootcamps como unidad de aprendizaje? Me parecen geniales, geniales. Son digamos que una estrategia muy nueva, entre comillas, ¿cierto? En la Universidad de Medellín los venimos implementando hace unos 2 años, y se hacen bootcamps de innovación porque realmente ahí sí obliga a los estudiantes a trabajar con otras disciplinas. O sea, no, de entrada se ponen unos parámetros muy claros, solamente se permiten 2 diseñadores por equipo, entonces traen un ingeniero, traen un comunicador, traen todas las disciplinas pues, que existen en la universidad, y esto es interesantísimo, además porque nos enseña a trabajar bajo presión, que bajo presión no es bajo estrés, sino gestionando bien esos recursos de tiempo, conocer sus capacidades, primero saber cuáles son las habilidades del grupo, cuáles son sus fortalezas, qué les quedará faltando, dónde van a invertir más su tiempo en el proceso de innovación, etcétera. Entonces, excelente. O sea, soy fanática de los bootcamps. Ojalá se pudieran hacer más bootcamps cada año. Muy bien, muy bien. A ver. Pues acabamos con esta pregunta de César, bueno, y algunas personas más. César pregunta, ¿cómo comunicas esta visión de diseño a personas que están en puestos de gestión de equipos, pero no tienen muy claro esta visión? Pues César, sabes que tu pregunta es muy interesante porque te cuento que pues ahorita cuando conté en el contexto de mi universidad, o sea, la universidad donde trabajo, nos ha tocado casi que convencerlos a punta de cosas de datos muy puntuales y demostrarles a través de la experiencia y resultados con nuestros alumnos que estos pensamientos de diseño y que estas estrategias funcionan. Pues te cuento una experiencia una vez que tuve, estábamos en una reunión con los vicerrectores de la universidad, personas, o sea, los altos directivos de la universidad, y empezamos a partir de la metodología del design thinking. Ellos nunca habían usado el design thinking, lo habían oído, pensaban que era poner post-it en una ventana, y ya. Pero cuando yo les empecé a decir, venga, hagamos esta reunión distinta, tenemos que pensar distinto cómo atraer a estudiantes nuevos, nosotros hemos involucrado mucho a nuestros propios estudiantes para que hagan el voz a voz y empiecen a ayudarnos con el mercadeo de los programas, etcétera, etcétera. Y les empezamos a mostrar cifras y resultados. Yo creo que se logran convencer y logramos como esa apertura también de pensamiento que se necesitan en las otras áreas. Eh, Aquí hay que hacer uso total de nuestra creatividad, o sea, cómo le entregas la información a esas personas para que también se... Nosotros somos muy visuales, pero también es entender que la gente, no todo es cierto, es saber leer cuál es el estímulo que le sirve a esa persona para poder como demostrarles y convencerlos que estos son los caminos pues, que hay que seguir. No es fácil, algunas de estas cosas no las hemos podido del todo aplicar en la Universidad de Medellín, pero paso a paso lo hemos logrado, y yo les contaba, pues la facultad no lleva 4 años y hemos logrado esto a pasos agigantados, pero pues, todavía tenemos grandes retos ahí. Perfecto. Muy bien, pues acabamos aquí. Otra vez, mil gracias, Lina, por todo ese tema. A mí me ha encantado. Yo creo que todos los demás aquí que han quedado un ratito más. Así que muchas gracias por la charla del día de hoy. Y con eso
acabamos el primer día. Aprovecho este pequeño cierre para contaros pues que mañana arrancamos a las 10 hora España, que será a lo mejor a las 3 de la madrugada por nuestros queridos amigos y amigas ahí en Latinoamérica. Perdonadme porque reconozco que esta mañana me he enviado no he podido, que era súper temprano, no os preocupéis. O sea, estas sesiones bueno, están grabadas y entonces os va a llegar. O sea, podéis tener ese conocimiento, quizás no sea justo en el momento cuando estéis durmiendo, pero en unos días o la próxima semana será. Así que empezaríamos mañana con Elena Feliu, que hablará de UX Writing. Después tendremos el honor de escuchar a Alicia Linares, que ella hablará de marca personal. Y después de Alicia tendremos el honor de escuchar a Xavier Verdaguer, que es inversor aquí en España, hablar un poco de la actitud emprendedora. Así que, pues otra vez, mil gracias, Lina, mil gracias a todos. Lina, no sé si quieres volver a poner tu info de contacto o decir, no sé, algo más, pero muchas gracias. Les dejo aquí por el chat mi correo, me pueden contactar por ahí y claro, y a través del Instagram también, pues por ahí respondo. No deben en contactarme, sería un placer conversar con ustedes y poderles responder todas las preguntas. Sí, Gracias no, a todos, un placer. sé que hay varias preguntas, sobre todo de cosas muy específicas de los diferentes programas. Entonces, lo que yo recomiendo es que escribís un correo a Lina y ella puede contestar todo lo que ofrece la UDM y a más detalle y claro que se puede dar más información ahí. Así que muchas gracias y por eso buenas tardes, bueno, que os brinde el resto del día y para los que estáis por este lado del mundo, buenas noches. Un abrazo a todos. Buenas noches. Chao. Chao.